Buenas tardes. Hoy me toca a mí presentar al ingeniero Francisco Rato, ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Agropecuarias, docente e investigador de la Cátedra de Botánica Sistemática, que va a hablar sobre la identificación de malezas y el valor de las características de diagnóstico. Los dejo con el ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada agradezco la presentación y agradezco lógicamente a Presid que me den la posibilidad de estar acá con ustedes para comentarles algunas cuestiones acerca de la identificación de malezas. Ya perdí y me voy a pelear todo el tiempo con esto. Bueno, no me sale muy bien. La charla se llama Identificación de malezas, el valor de los caracteres de diagnóstico, porque muchísimas veces, sabiendo dos o tres cositas que la mayoría de ustedes están acá en cursado botánica, que parecían muy sencillas o las utilizaban en la identificación de las plantas, lo mismo van a tener que hacer con las malezas en el estado vegetativo, que muchas veces es difícil, porque muchas veces lo único que tenemos nosotros es un par de cotiledones y un par de hojitas, en el mejor de los casos. Y lógicamente es ahí donde tenemos que identificar la maleza, por lo menos tenemos que resolver el problema. Entonces, esto se trata un poco de eso, es tratar de abordar el problema lo antes posible en un estadio donde sea controlable. La mayoría de ustedes, o sea, la botánica sistemática, que es la que les enseña a identificar los géneros, las familias y las especies, aborda el tema en estado reproductivo, o sea, cuando hay caracteres florales. Cosa que si nosotros como productores o como asesores hacemos eso, probablemente nos tengamos que dedicar a otra cosa, porque ya el problema nos pasó por arriba. Una pregunta, ¿se escucha bien? Bien. Esto no es ni charla magistral ni nada, pueden interrumpir, pueden preguntar en la medida de lo posible, no es infinito el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y si ustedes me quieren preguntar algo no hay ningún tipo de problema. Bueno, algunas generalidades mínimas, esto es así, primero vamos a ver cuestiones generales de las malezas y después vamos a ver malezas en particular. A Presid me pidió que más o menos base la charla en unas 20 malezas, algunas de las dicotiledóneas, otras monocotiledóneas, como para poder que tenga un efecto interesante. Es decir, para que a ustedes les sirva, porque la mayoría de ustedes va a trabajar en lotes donde esas malezas van a estar presentes. Les cuento por qué estoy yo acá. O sea, yo pertenezco a la Cátedra de Botánica Sistemática de la Facultad de Agronomía de la UBA y mi área de investigación no son las malezas, sino la taxonomía vegetal. Es decir, de lo que nos ocupamos en la línea de investigación de la taxonomía es de la identificación de especies nuevas. Y las especies nuevas se identifican observando caracteres donde uno pueda separar un grupo de ejemplares en dos o más entidades. De eso se trata la taxonomía vegetal resumidísimamente, ¿no? A través de la necesidad de identificar las malezas que empezó a surgir con las resistencias y con todos los problemas que actualmente tenemos que resolver los ingenieros agrónomos, la facultad solicitó que de la cátedra nuestra nos encarguemos de eso y bueno, y la forma fue usar el método de la taxonomía, es decir, para decidir si dos especies son la misma cosa o son dos cosas, son dos entidades diferentes, aplicarlo en forma muy práctica a las malezas, para que lo podamos transmitir, obviamente, primero a los alumnos y después a los técnicos cuando nosotros hacemos extensión. Bueno, sabemos que en el momento de identificar las malezas en un determinado lote, tenemos que tener en cuenta que el elenco es dinámico. Nunca, o sea, por más que si tenemos la suerte de trabajar en los mismos lotes año tras año, vamos a conocer bastante aproximadamente el elenco de esas malezas, pero sabemos que va a haber pérdidas y va a haber incorporaciones. Eso es siempre así. No todas van a estar, además, no todas las especies van a estar en cualquier momento del año. Y el elenco va cambiando. O sea que hay que estar muy atento porque la maleza que apareció por una esquinita y que no representa ningún tipo de problema al momento, en 2 o 3 años puede ser el principal problema de nuestro lote y el principal desafío hacia la cosecha. Vamos a ver cuáles son los caracteres que hay que observar en las plántulas. Es decir, no podemos esperar, salvo contadísimas excepciones,
de que esa planta ingrese en el estado reproductivo. Vamos a tener que agarrarnos de lo que podamos. Muchas veces es de lo mínimo indispensable. Entonces, ahí tenemos una plantulita y vamos a ver las partes. Es decir, tenemos el hipocótilo, que es desde el nudo cotiledonar hacia abajo, es decir, desde ahí para abajo, todas las características que hay observables del hipocótilo. A veces no dice nada, a veces dice algo y a veces habla prácticamente a los gritos. Los cotiledones, lógicamente, los cotiledones siempre son un elemento de diagnóstico. Incluso hay algunas familias botánicas que son prácticamente inconfundibles los cotiledones. Entonces, eso obviamente, al tener una o dos hojas desarrolladas más los cotiledones, los vamos a usar. Epicótilo. El epicótilo es el primer entrenudo que se elonga por encima del nudo cotiledonar. Epicótilo, o sea, por encima de los cotiledones. Muchas veces eso es diagnóstico. Si está o no está. En realidad estar está siempre, porque lógicamente a partir de ahí comienza el crecimiento del tallo. Si no hubiera epicótilo, no habría planta, porque no habría sucesivos nudos y entrenudos. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos... Si este epicótilo, que acá está claramente desarrollado para que ustedes lo vean, no se elonga ese entrenudo, y después hay un nudo y después hay otro entrenudo que tampoco se elonga, cuando vamos caminando por el lote, ¿qué vemos? Rosetas. Porque por lo menos en ese momento los entrenudos no están elongándose. Después vamos a ver que las rosetas se pueden quedar como roseta toda la vida, caso del diente león, como roseta en forma momentánea, como los sonchus, por ejemplo, o bien como roseta, digamos, a veces esa roseta se muere y empieza una parte aérea del crecimiento aéreo del tallo. Las ramas negras arrancan todas en roseta y hay un montón de cosas que arrancan en roseta. Hay que ver si después qué hace esa roseta, cómo va a evolucionar. Entonces, si ese epicótilo está visible, estar está siempre, si está visible o si no está visible, es decir, no está elongado, es ahí donde podemos empezar a ver algunas características. Primeras hojas, claramente es importantísimo. Muchas veces la primera es un carácter diagnóstico muy importante y a veces las hojas subsiguientes. Como tenemos acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta planta? Si alguien se da cuenta. ¿No? Es mucho más fácil. Escuché por ahí. Un trébol. Un trébol. Bien, porque ese fue alumno mío, así que gracias. Es un trébol. No, me confundí. ¿Quién sos? ¿Juanpi? No, está allá atrás. No importa, había un Juanpi por ahí. Esto es así. Dos cotiledones, primera hoja. ¿Esta primera hoja cómo es? ¿Cómo la podríamos definir? Es unifoliada, tiene un solo folíolo. Y los tréboles tienen todos tres folíolos. ¿Tá? Fíjense esta hoja que está empezando a expandirse, que es la segunda hoja verdadera. Ahí ya la ven, porque de la segunda a la infinita hoja que pueda llegar tener ese trébol blanco, lógicamente son todas trifoliadas. Entonces, de repente, si vemos esto, que es la típica hoja de 3 géneros de leguminosas, Trifolium, Medicago, Melilotus, después podemos buscar lo que viene apareciendo, porque si ya tenemos una trifoliada, ya no salimos de esos 3 géneros, ya la tenemos casi identificada. Bueno, estas hojas subsiguientes ya son bastante distintas a los cotiledones. Y fíjense acá algo sobre lo que yo voy a volver bastante seguido. Esto es un diente león, o sea, es un Taraxacum que todo el mundo lo conoce, pero además de ser una roseta, lo que me importa es ver el tema de la progresión, y eso es lo que yo quiero también transmitirles. No hay que quedarse solamente con una maleza, con un ejemplar que por ahí tiene 1, 2 o 3 hojitas. ¿Por qué? Porque estas hojas, las primeras, son casi enteras, y fíjense esta hoja que es bastante más avanzada, es claramente dentada. Y entonces tienen que ver cómo van progresando esas hojas desde el estado de plántula con los cotiledones hacia la hoja adulta. Y en una roseta se ve bien porque por lo general tienen esa estructura espiralada y van viendo el orden de aparición de cada una de esas hojas por el tema del tamaño. Entonces van viendo, si ustedes conocen una planta de esas adulta y saben que tiene la hoja de determinada forma, pueden ver en la rosetita, cuando está chiquitita, cómo eso va tendiendo hacia esa forma adulta. Entonces se ahorran un montón de tiempo en el momento de la identificación. Forma de la hoja y tamaño de la hoja, por supuesto, fundamental. La primera hoja muchas veces delata qué es, ¿no? Por ejemplo, uy, me fui, perdón, esto me va a pasar todo el tiempo. No,
Algo pasó con el proyector, me parece. Algo pasó. ¿Esto es normal? No. ¿Qué toque? Ahí está. ¿Una para atrás? Si no, utilizar las flechitas. Ahí está. Bueno, estábamos acá. Volvimos. Esta hoja, si alguien la conoce, es la típica hoja acorazonada ¿de qué? De un poligonum. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿me podrían decir que es un poligonum y no una hipomea, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué deberían mirar? El cotiledón. El cotiledón acá es enterito, es elíptico. Y cuando el cotiledón es en una hipomea o una convolvulácea cualquiera, es claramente escotado. A veces completamente dividido. Entonces, ante esa duda, que puede ser una hipomea realmente, sobre todo una hipomea, no un convólvulo, sino una hipomea, tienen que ver el cotiledón. Entonces, con una hoja y los cotiledones, ahí alcanza para separar una cosa de la otra y son malezas que tienen comportamientos distintos. Este caso es una Boulesia, es Boulesia incana, que todo el mundo conoce y tiene esta hoja con esta formita claramente palmada, ¿no? Que parece como la palma de una mano. Y esto es una Anthemis cotula que lógicamente de entrada ya la hoja aparece compuesta. Entonces esos caracteres son muy importantes que ustedes los vean de primera hoja, ¿no? Después tenemos el tema de los márgenes. Acá tenemos una galinzoga con margen prácticamente entero y si ustedes lo miran bien al trasluz o lo que sea, acá vale todo, gente. Vale el olor, el color, la textura, vale absolutamente todo porque realmente hay poco de dónde agarrarse. Entonces cualquier método, por más expurio que les parezca, es sumamente válido en este caso. Tiene algunos dientes, lo van a ver bien, tiene nervaduras bien marcadas. Esta roseta, fíjense cómo progresa la hoja. Esto es una conisa, pero una conisa que apareció medio sin dientes, por ende no se le notan prácticamente. Acá esta es Sida rombifolia y es muy clara, porque tiene la mitad aserrada, la mitad superior, y la otra mitad es triangular. Con la progresión, o sea, cuando las hojas lleguen al estado adulto en la planta, esto va a ser tirando a romboidal. Se va a acomodar esto que aparece redondeado y va a parecer más un rombo. Por eso su nombre, Sida rombifolia. Y en este caso también que tenemos un borde completamente lobulado en todo su contorno. Entonces todas esas características que parecen muy sencillitas nos ayudan un montón. También tenemos que observar cuestiones de color, del verde brillante de las galinzoga. La textura, esto es Gamoqueta sulfalcata, que tiene como si es muy peluda, todas las gamoquetas son la mayoría peludas, y cuando no lo son es un diagnóstico. Gamoqueta spicata, ustedes saben que es verde oscura arriba y lanosa en el embés. Entonces la textura es muy muy importante. Y la consistencia cuando es carnosa o no, tanto cotiledones como las hojas. En este caso es una portulaca, ¿no? Una verdolaga. Pubescencia. La pubescencia es como, y yo lo digo como irónicamente, hay que agarrarse de los pelos para esto. O sea, porque la realidad es que los pelos son muy fieles en este caso, nos van a ayudar un montón. Si están, si no están. Y si están, qué tipo de pelos son y muchas veces cómo están dispuestos. Si están respetando las nervaduras, si están en las márgenes, si están en los nudos, si están en, bueno, infinidad de disposiciones que ya vamos a ver cuando empezamos a ver las especies particulares. Fíjense, esto es una quinoa blanca, Schenopodium album, y fíjense qué tipo de pelos tiene, son unas vesículas, ¿no? Que tienen, o sea, son como, si uno lo mira, lo va a ver con una lupa, va a ver como estas esferitas que se ven claramente, que es un tipo de pubescencia glanduloso muy especial. Y cuando hablo de los pelos, les voy a hacer una pregunta más que nada para razonarla, es decir, ¿una planta joven, una plántula, tiene más o tiene menos pelos que un adulto? Sí, en su totalidad. ¿Cuántas unidades pelo tiene la hoja? ¿Más cuándo? Cuando es chica. Tengo una opción, gente. Vamos a hacerlo tipo remate. ¿Alguien da más? Por eso alguien dice que tiene menos. Bueno, nadie acierta y nadie se lleva la maleza. Tienen la misma cantidad, pero ¿qué pasa? Hay una cosa que hay que tener en cuenta. La hoja todavía no está expandida. Entonces, los pelos están preformados. Al no estar expandida, la hoja parece más peluda cuando es chiquita.
¿no? Entonces, ese es otro carácter diagnóstico. ¿Por qué? Porque parece que tiene más pelos, en realidad no se expandió. Si van a ver esa hoja 15 días después, les va a parecer menos peluda. Incluso a veces se ralea demasiado, ¿no? Eso es una cuestión que tienen que tener en cuenta. Bueno, los pelos, acá en el caso de esto es lógicamente una ortiga. ¿Qué tipo de pelo? Este pelo tiene una ampolla de ácido úrico que por eso nos pica. También tenemos otras cuestiones. Fíjense, esto es Feralcia bonariensis, una malvasia. ¿Se alcanzan a ver qué tipo de pelo tiene esto? Tipo una estrellita, ¿no les parece? Es un pelo estrellado. Tiene un pie en común y después ramifica. Y eso se puede ver. Eso se puede ver muy fácil. O sea, no a simple vista, pero eso, y esto se los recomiendo, con esto no va a salir nada raro. Está por acá. Lupa tarjeta en la billetera. Con esto ven los pelos estrellados y pueden ver, por ejemplo, si tienen una zona en Córdoba, en Santa Fe, donde hay discuraña argentina, que se la pueden confundir con un coronopus o con alguna otra cosa, los pelos estrellados ya le ponen el nombre, ¿no? Y con esto lo ven, o sea, con una lupa tarjeta. Entonces, los pelos ya vimos que son bastante importantes. Filotaxis. Filotaxis es algo que no pueden errarle porque es sumamente diagnóstico. La filotaxis, ¿alguien puede decir qué es la filotaxis? Ahí está, esa no se la olvida a nadie. Disposición de las hojas sobre el tallo. Y acá tenemos estas que son claramente opuestas. En un nudo hay dos hojas. Estas que son claramente alternas, donde tenemos una hoja por nudo, y estas que son verticiladas, donde en un nudo, en vez de haber una o dos, hay más hojas. Entonces, esos caracteres son fundamentales, porque la filotaxis se respeta a rajatabla, incluso desde los cotiledones en adelante. Después, si hay alguna especie, por ejemplo, no la tengo en la presentación por una cuestión de que no me la pidieron, pero ustedes conocen las ocuchas, en esta zona hay mucha. Me salió tipo versito. Las ocuchas tienen hojas opuestas y hojas alternas. Entonces, si la filotaxis por alguna razón no se respeta, es también un carácter diagnóstico, ¿no? Si la vamos a ver, o sea, y eso con un par de hojas lo vemos. Y otra cuestión que es importante, a veces les va a costar, o por lo menos van a decir, ¿son hojas opuestas o son hojas alternas? Y eso es importante que lo sepan. ¿Y cómo lo pueden resolver? Si hay un par de hojas opuestas, tienen exactamente el mismo tamaño y la misma forma al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nacieron del mismo nudo. Si hay una un poco más grande y un poco más chica, pero el entrenudo todavía no se elongó, te parece que salen del mismo lugar. Parecen hojas opuestas. Pero si hay una más chica, quédense tranquilos que le dan 2 días más y se elonga el entrenudo y ya se separan. Pero eso también lo tienen que tener en cuenta. Para estar seguros si las hojas son opuestas o si son alternas, tienen que tener exactamente el mismo tamaño y la misma forma en ese momento. Arquitectura. La arquitectura de las plantas existe y es prácticamente una ciencia aparte, sobre todo con árboles. Pero bueno, en el afán de tener que identificar las malezas hacemos cualquier tipo de truco, ¿no? Acá lo que tenemos es una roseta, lógicamente, de rama negra. Entonces, la arquitectura en las plantas aplicada a las malezas es cómo se va modulando esa maleza desde una plántula hasta el estado adulto. Es decir, cómo va creciendo modularmente a partir de sus nudos y sus entrenudos y, lógicamente, el aspecto que va tomando esa planta a medida que va cumpliendo su desarrollo. En este caso, lo que ocurre es una roseta basal de hojas, que ¿por qué existe? Porque hay un montón de entrenudos que no se están elongando. Todas estas, o sea, esto es una caña telescópica. Los que pescan saben de qué se trata, o una antena. Si uno hace así con una antena telescópica, en este caso quedaría una hoja en cada nudo, formando como una espiral, porque además al ser una roseta, lógicamente tiene que ir interceptando todos los planos de luz que puede. Si se ponen hacia 2 lados solamente, queda un montón de recursos que no se van a aprovechar de energía lumínica de esa planta. Por ende, cuando la planta transita un periodo de roseta, lógicamente aparece esa estructura espiralada, que después la vamos a ver si emite vástago aéreo, si emite un tallo, vamos a ver cómo se van disponiendo todas esas hojas. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Y esto cómo se denomina esta estructura? Es un estolón, ¿no? El estolón es un tallo que crece sobre la superficie del suelo, nunca por debajo,
¿no? Y acá tenemos otro estado de una plántula enseguidita. Hay muchísimas que lo primero que hacen es emitir estolones y eso es importante reconocerlo. O bien, si ese estolón se fue por abajo, aparece un rizoma como el de este sorgo de Alepo. Exactamente, acá fíjense que va ramificando el rizoma y va emitiendo para todos lados. Y la famosa progresión. Fíjense este geranium, no sé si es una maleza que ustedes vean mucho, pero bueno, conseguí las fotos y las incorporé. Fíjense cómo va cambiando desde dos cotiledones reniformes, o sea, con forma de riñón y una hojita palmadita, cómo va aumentando la complejidad y el tamaño de las hojas. Fíjense que acá el lóbulo está entero y acá el lóbulo se subdivide además en 2 o en 3 partes más. Entonces, ahí vamos viendo hacia el estado adulto cómo es la progresión de esa maleza. Para esto, lo que tienen que hacer no es esperar que la planta crezca y ir a mirarla cada 2 días, porque nadie tiene el tiempo ni la paciencia. Para eso hay que aumentar un poco el nivel de observación, no hay que mirar una sola planta nunca. Y si no están seguros con un carácter en una planta, tienen que mirar varias veces esa hoja o lo que sea en la misma planta. No quedarse, o sea, muchísimas veces se concentran, porque me ha pasado con alumnos en el curso de maleza. No veo qué es esto, no veo qué es esto, no veo qué es esto, y a 10 centímetros hay un juvenil que te está diciendo soy Anoda cristata. Entonces, mínimo 1 metro cuadrado de terreno para ver si hay parientes ahí un poquitito más creciditos. Por eso la progresión la pueden hacer ustedes. En 1 metro cuadrado de un lote seguro hay progresión de esas malezas y seguro pueden ver un montón de cosas que si se concentran solo en una plantita no lo van a poder ver. Bordes de cultivos y alambrados también primero son la fuente de las malezas, en cierto modo, y también son fuente de información. Las malezas muchas veces entran por los bordes, salvo las que tienen una buena dispersión, como las ramas negras o lo que sea. Pero dar una vueltita por el borde del cultivo muchísimas veces es sumamente aclaratorio de lo que está pasando adentro, ¿no? Y también van a encontrar ejemplares, o sea, si hubo más control en ese lugar, en el lote, probablemente las del borde del cultivo hayan escapado a ese control y lógicamente ahí puedan tener fuente de información. Y otra cuestión es la precocidad. Hay algunas especies que son terriblemente virulentas en su colonización de los lotes y que es difícil el control, pero por lo menos nos dan una ayuda desde el punto de vista de la precocidad. Y en ese caso, el caso para mí más emblemático es el de los amaranthus. Los amaranthus son muy difíciles de identificar, sobre todo híbridus con palmeri. Híbridus es quitensis, es lo mismo. Híbridus y palmeri son muy difíciles, pero en invierno, hace 2 o 3 meses entrando al invierno, yo puse a germinar Amaranthus palmeri y a los 18 días floreció. O sea que es una bestia. Y en ese caso, las primeras flores aparecen con 4 hojitas, ya empieza a florecer porque es sumamente precoz. Y ahí es donde vamos a poder identificar claramente lo que es Amaranthus palmeri de Amaranthus quitensis, Amaranthus hybridus. Ya después lo vamos a ver puntualmente. Pero la precocidad también es un carácter que nos ayuda un montón. Vamos a ver plantas ahora, especies, ¿no? Puse las crucíferas al principio porque son bastante difíciles en un estado de cotiledonar y un estado de roseta. Son todas muy, muy parecidas. Pero bueno, a nivel de decir qué es una crucífera lo vamos a sacar rápido, porque ¿cuál es el carácter más diagnóstico? Cotiledón. El cotiledón acorazonado es realmente algo que se ve a la legua, que por lo menos es un abón, es decir, el género Brassica, Raphanus y Rapistrum, que son sumamente parecidos, tienen estos cotiledones que por lo menos ya nos centramos ahí. Brassica rapa y Raphanus sativus son muy muy parecidas en un estado vegetativo, realmente cuesta bastante distinguirlas. Yo les pongo si es distinto o si es igual. ¿Por qué? Porque muchas veces que sea igual para nosotros no es un problema, sino que es una solución, es decir, que por lo menos nos identifica o nos separa 2 o 3 géneros y para poder trabajar ahí y después buscar una característica que sí separe las especies, ¿no? Siempre van a tener en las diapos un signo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Los cotiledones son idénticos, lo acabamos de decir, pero hay una característica que se nota ahí que es distinta. Los pelos. Fíjense en la brásica, los pelos que tiene,
que se le notan. Son pelos que tienen como si hubieran sido, yo no sé si va evolucionando para atrás o para adelante. Parecen como una ampolla los pelos. Tienen como una base bastante firme, bastante grandecita, que a veces se torna como si fuera un pequeño tubérculo y a partir de ahí está el pelo, ¿no? Eso también, con una lupa lo ven fácil, también se puede tocar. Y los Raphanus son mucho menos peludos en un inicio. Hay problemas mayores, sobre todo con el género Brassica, porque se hibrida un montón. Y se mezclan, las brásicas entre sí se mezclan con las colzas también, con las colzas cultivadas. Entonces eso complica un poco. Nadie va a tener duda de que es una crucífera porque tiene los cotiledones acorazonados y tiene esas rosetas tan típicas, pero muchas veces la especie se complica. Después en un estado reproductivo lo van a ver completamente distinto porque las silicuas en Brassica son muy largas y acá en Raphanus son gorditas y mucho más cortas, ¿no? Es bastante típico ese fruto y sobre todo bastante típico, son muy precoces y muy rápidas. Entonces en los bordes de los lotes probablemente las encuentren. Y después del todo definitivamente lo van a poder identificar por el color de las flores. Pero bueno, acá en este estadio ya, también si son especies precoces, pero no tenemos que llegar acá. Perdón. Diga. A Fixiferia en Cana. Sí. La única diferencia que pude encontrar es, porque también... Muy parecidas, sí. Nada más que cuando lo das vuelta tiene la parte del hipocótile morado. Morado. Y en vez de la hoja también tiene una coloración distinta. Los son muy difíciles de... Sí, y tampoco ese morado no te hagas demasiadas ilusiones. No, realmente porque eso, los morados en plántula son lo más traicionero que hay. Es un problema, por lo menos en el sur de Santa Fe, en Chabás, sí. Está siendo muy grave el problema de Fixiferia. Sí. Y identificarla desde pequeña para poder controlarla, inclusive no hay tantos herbicidas que la controlen. Sí. Es realmente un problema. No, realmente sí. Las crucíferas se están revelando. En el sur ni hablar. O sea, está bravo. Bueno, Amaranthus hybridus o Amaranthus quitensis, el yuyo colorado, el nuestro, versus Amaranthus palmeri, que es el que nos mandó el imperio para complicarnos la vida. Tenemos los cotiledones típicos y la hoja escotada. Siempre sabemos que hay un escote. ¿Qué pasa? Ahora va a saltar el tema del mucrón o no mucrón, como si la cosa pasara por ahí. La plántula es idéntica, realmente es muy parecida. Técnicamente, y lo que ustedes leen en la bibliografía o en los catálogos, es que Amaranthus hybridus no tiene mucrón y Amaranthus palmeri sí tiene mucrón, que es esa espinita que se ubica ahí en el escote. Yo lo único que les pido es que esa característica no es 100% confiable, pero lo bueno es que, digamos, no lo miren solamente en una planta. ¿Por qué? Porque, para desgracia nuestra, hay Amaranthus hybridus con mucrón y palmeri sin. O sea, no es tan fácil. Entonces, si vos tenés la mayoría, tenés un manchón con muchísimas plántulas y todas tienen mucrón, bueno, yo te creo que es un palmeri. Ahora, si encontraste un solo mucrón, lo más probable es que no sea. Entonces, yo acá, en vez de un signo, le puse un signo de interrogación porque la verdad es que no es una característica 100% fiable. Ahora sí, esto sí es verdad y es bastante fiable. Primero, las inflorescencias son péndulas y mucho más ramificadas y más cortas en Amaranthus hybridus, en el yuyo colorado nuestro. Y Amaranthus palmeri tiene estas espigas sumamente erectas y mucho más largas, miden hasta a veces de 50 centímetros, ¿no? Son realmente distintas. La gran característica que es en el estado reproductivo, pero que bueno, hablamos de que la especie es precoz y sí van a necesitar una lupa, es la sexualidad de las plantas. Porque Amaranthus hybridus es hermafrodita, es decir, van a encontrar flores con polen y van a encontrar flores con semillas en la misma planta. Y Amaranthus palmeri no, es masculina toda la planta o femenina toda la planta, o sea, es diclino-dioica, viven en casas separadas, son mucho más inteligentes que muchos de nosotros. Siempre por ahí. Bueno. Otra cuestión más, las hembras de Amaranthus palmeri, todo lo que son las brácteas, ustedes saben que las amarantáceas no tienen corola, o sea, no tienen pétalos, tienen cáliz y tienen brácteas. Todas esas brácteas se esclerifican y pinchan feo. O sea, uno agarra un yuyo colorado así, no le pasa nada, se puede pinchar más o menos si tiene las manos más blanditas o no. Pero la hembra de Amaranthus palmeri realmente te sale sangre cuando te clavas una
una bráctea. Esa es otra característica. Entonces, sacuden una planta, caen semillas, se ponen a revisar con cuidado si hay polen, si hay estambres, con una lupa. Y si hay estambres, es este señor. Y si hay solamente óvulos o solamente polen, es aquel señor que está ahí. Esa es la única característica que yo recomiendo para asegurar que es Palmeri o Hybridus, ¿no? Porque, mira, la pubescencia a mí no me resultó, yo lo probé y no, porque técnicamente es más pubescente Amaranthus hybridus, pero no puedo, he visto plantulitas de hybridus sin pelos, por ende tampoco es 100% seguro, y he visto algún pelo en Amaranthus palmeri. La verdad que la planta es complicada, es muy complicada. ¿Y la hoja? La hoja, otra cosa que está bien, me hiciste acordar. El pecíolo. Por favor, no agarren una hoja y pecíolo más corto, hybridus, pecíolo más largo, palmeri. Agarren una planta y miren 10 hojas de esa planta. El diagnóstico es medio estadístico ahí en ese caso. No pueden asegurarse con una sola. Porque lógicamente, si el Amaranthus palmeri ha sido tratado, ha sido un poco afectado, si no llueve o si le pasa tal o cual cosa, puede tener hojas más chicas. Entonces, cuando está bien y está bien desarrollado, van a ver que doblan la lámina sobre el pecíolo y todavía queda pecíolo. Pero no siempre es así, no es una característica 100% segura. Tienen que hacer todas estas pruebas con el Amaranthus. Gonfrena, sí. La estructura del canopeo también es muy característica. También es muy característica. Una vez de arriba y debe tener un IAF. Sí. Bien. Sí. Tiene... Yo muchas veces para las clases, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, para las clases uso las obras viales, porque ahí en las obras viales los camiones tiran semillas de todos lados y entonces aparecen, yo vivo en San Antonio de Areco, cerca de San Antonio de Areco, aparecen un montón de cosas que no están. Aparece Amaranthus palmeri, no hay en los lotes, nosotros no tenemos palmeri en Areco, por suerte todavía, pero si uno pasa por la obra de la Ruta 8 encuentra. Y una vez encontré, que me lo llevé a la facultad, un Amaranthus palmeri macho, alto así y también totalmente desplegado tipo candelabro, que es lo que decís vos, o sea que empieza a abarcar mucho más. Es completamente diferente al hybridus. El hybridus es un poco más manso en ese sentido. Bueno, otras amarantáceas que son las gonfrenas, Gonfrena pulquela y Gonfrena perennis. Lógicamente acá a nivel plántula se ven bastante bien, es decir, tienen Gonfrena pulquela tiene hojas muy finitas, casi lineares, y Gonfrena perennis tiene hojas muchísimo más elípticas, y esa diferencia se ve claramente con dos pares de hojas. Fíjense el borde, ¿qué tiene acá el borde? Pelos, eso se ve bien, ¿no? Y acá esta también tiene pelos, pero los pelos acá en Gonfrena pulquela están muy adheridos a la superficie, están muy presos a la superficie, no sobresalen a la superficie de la hoja, lógicamente. Después, cuando las vemos florecidas, que ya es tarde la cuestión, una es amarillita y la otra es rosada, ¿no? Esa es una diferencia. Y si están en zona de Gonfrena pulquela o Gonfrena perennis, es muy banquinera, la van a ver como que parecen jardines las banquinas, porque florece y florece lindo, eso es una realidad. Entonces, muchas veces lo ven y lógicamente si ustedes ven eso en el borde del cultivo, es lógico que sea una fuente de inóculo hacia los lotes más próximos. Una cuestión, no incluí las borrerias que pertenecen a otra familia, Borreria verticillata, pero bueno, se me va a ir la presentación al diablo, me van a apagar las luces. La realidad es que si ustedes miran, también tiene esta disposición, hojas opuestas y decusadas, es decir, un par de hojas así, otro par así. Fíjense que acá ocurre lo mismo. En las borrerias también pasa lo mismo, pero el tallo de las borrerias, ¿cómo es? Cuadrado. Si ustedes cortan un tallo de las borrerias, tiene sección cuadrangular. Además de tener sección cuadrangular, tiene algunas costillas sobre las esquinas del tallo y algunos dientecitos. Pero con que se acuerden que es cuadrado, porque estas dos tienen tallos redondos. Entonces, si dudan, Gonfrena, borreria, tallo cuadrado, tallo redondo, estas dos, tallo redondo. Y la borreria, que es la que no les presento acá, siempre tallo cuadrado. Bueno, vamos a ir a algunos pastos. Las digitarias. ¿Alguien tiene digitarias en la zona donde trabaja? Digitaria sanguinalis no, digitaria insularis, digo. Digitaria insularis es brava. En estado de plántula, nada. Hay una cuestión que no se está viendo bien en las fotos, pero se los quiero... O sea, primero un agradecimiento. Hay una página que se llama AgroSlideBank, que seguro la conocen. Aprovechenla porque no hay nada mejor en cuanto a malezas. Fotos de
enfermedades y plagas, ¿no? Lo pueden aprovechar. El ingeniero a cargo de esa cátedra, el propietario, siempre me presta las imágenes, así que yo le agradezco mucho, pero además le hago propaganda porque es una excelente página, ayuda un montón. Entonces, siempre está la marca de agua acá atrás, pero no sé si se ve bien. Es AgroSlide Bank, eso se pueden orientar muchísimo con eso. Bueno, a nivel plántula, poco que ver. Son plántulas pubescentes, pelos en vaina, en lámina de ambos lados, o sea, eso es bastante típico de Digitaria, pero no nos ayuda mucho. Lo que sí, hay alguna característica que es cuando las hojas de Digitaria sanguinalis aparecen son hojas acartuchadas, tipo una cucharita, y las hojas de Digitaria insularis enseguida se vuelven planas. Eso es una diferencia bastante clara entre las dos Digitarias, pero si uno mira las plántulas son realmente muy parecidas. Otra cuestión que son idénticas las dos es, entre la vaina y la lámina hay un apéndice que se llama lígula. La lígula en las gramíneas es hasta más fiel que el tema de los pelos, porque es característica del género, por eso los pongo iguales, porque a veces varía un poco, ya después vamos a ver otra que varía, pero la lígula, si está o no está, y cuando está de la forma que está, lógicamente tiene un carácter diagnóstico muy, muy elevado, sobre todo lógicamente en las gramíneas, si en dicotiledóneas teníamos pocas cosas donde agarrarnos, en gramíneas, o sea, dan ganas de dedicarse a otra cosa, cuando uno tiene una plantulita emergida así, y eso es un pelito, la verdad que ahí se complica. Bueno, la lígula un poco nos ayuda. Fíjense, los pelos es una pubescencia laxa, no son plantas muy peludas, pero están en vaina, están en lámina de ambos lados. Y muchas veces acá van a ver que en la zona entre vaina y lámina aparece un mechón de pelos más o menos desarrollado. Lamentablemente en el estado adulto es donde aparecen diferencias un poco importantes. Fíjense, esto es una espiga. Acá se ve AgroSlide Bank, ¿lo ven? AgroSlide Bank. Bueno, acá en esta espiga las espiguillas y los frutos no tienen ningún tipo de pubescencia, y acá en Digitaria insularis es sumamente pubescente, ¿no? Eso es una diferencia bastante importante. Además que Digitaria insularis es perenne y forma una mata tirando a sorgo de Alepo, y Digitaria sanguinalis obviamente es una especie anual que va a aparecer sucesivamente todos los años, con la plántula que es bastante fácil de identificar. Por ende, asumimos que es mucho más probable que la plántula sea de Digitaria sanguinalis cuando aparece, aunque también podemos dar con una plántula de insularis. Lógicamente, las anuales van a aparecer muchísimo más, pues se tienen que reponer. Las perennes, digamos, dejan menos cortes más chicas, siempre pasa. Vamos a las equinocloas, Echinocloa colonna versus Echinocloa cruzgali. El género Echinocloa es una segregación del género Panicum. O sea, Panicum era un género enorme, los primeros botánicos en Argentina metían los géneros en una bolsa gigantesca y le metían un montón de cosas. Y nosotros un poco después venimos a separar un poco la cuestión. Dentro de Panicum había un montón de especies que no pertenecían a ese género, o sea, había como un subgrupo y se lo llamó Echinocloa, ¿no? No solo Echinocloa, sino otros géneros más. Por eso ustedes muchas veces en los catálogos de malezas o en los libros aparece Echinocloa colonum. Es lo mismo, porque a mí me han preguntado varias veces si colonna y colonum es lo mismo. Es exactamente igual. Lo que pasa es que es una cuestión nomenclatural, y ahí es donde la nomenclatura de los botánicos no sirve para nada, complica mucho la cuestión. ¿Por qué? Panicum es masculino para el latín, Panicum colonum. Entonces, cuando se segregó a Echinocloa, pasó a ser Echinocloa colonna, ¿no? Es una planta transgénero, para no decir una palabra un poco más comprometida. La planta de cero complejo siempre se sintió de la misma forma, pero antes era una planta... Antes era una planta... Era Panicum colonum, podemos decir que era un varón, y ahora es Echinocloa colonna. Las echinocloas tienen una característica muy particular acá. ¿Cuál es? No tiene lígula. Ausencia de lígula. Las echinocloas no tienen lígula. Entonces, si nosotros vemos una gramínea que forma una mata bastante achatada en el suelo, que las matas, o sea, los pseudotallos son chatos, muchas veces, no siempre, pero los pseudotallos son chatos porque son vainas y láminas plegadas. Entonces, no hay una caña, todavía no encañó. Entonces, si vemos eso y vemos que no hay lígula, muy probablemente sea un echinocloa. Acá bastante parecidas las dos, salvo, y las fotos que utilicé son bastante tramposas, porque a Echinocloa colonna le dicen pasto colorado. Y
Porque en la base, cuando uno arranca la mata, tiene como coloración. Pero fíjense en Echinocloa cruzgali, que también hay un moradito ahí, ¿no? No es la mejor característica. Pero por suerte tenemos otra, que es esta, que son las manchas. Las manchas en el follaje. Es una mancha un poquito más clara, que es como una B oscura acá, en las hojas del juvenil. Muchas veces esas manchas, después la pigmentación desaparece cuando está en estado adulto. Pero también en el estado adulto tenemos otra característica que nos asiste bastante, que es precisamente cómo se disponen las inflorescencias con respecto a estas aristas. Las inflorescencias totalmente aristadas son de Echinocloa cruzgali, y estas que no tienen directamente ninguna arista son de Echinocloa colonna. Entonces ahí podemos resolver esa cuestión. No son las únicas equinocloas que hay, depende de dónde estén trabajando, también les pueden aparecer otras para complicarles un poco el panorama, pero bueno, el tiempo es un poco tirano. Eleucine indica y Eleucine tristachia son dos eleucines bastante parecidas. Por lo general aparece muchísimo más en un lote Eleucine indica, que es la que ustedes están más acostumbrados a ver, pero Eleucine tristachia aparece también, aparece con menor frecuencia, pero está. Son muy parecidas las plántulas, son realmente muy parecidas. Tienen una ventaja para identificarlas al respecto de las demás. Tienen las nervaduras muy marcadas en la vaina, ¿no? En la lámina también, pero en la lámina casi todas. Pero en la vaina se notan perfectamente las nervaduras. Son matas chatas, como se ve acá, y hojas bastante anchas. Entonces eso nos sirve para sacar, por lo menos, que se trata de un eleucine. Tienen una lígula muy deshecha, muy chiquitita y tipo pestañosa. Después vamos a ver una lígula bien pestañosa, ¿a qué me refiero? Es como las pestañas de un ojo, que es esta que está acá. No se ve demasiado bien porque tampoco es una lígula muy importante. Y bueno, lógicamente estos son especies sumamente perennes, o sea que lo pueden ver en el borde del cultivo, si tienen las dos o si tienen una sola, pues por ahí van y es todo Eleucine indica, que es lo más probable, pero también puede haber de las dos. ¿Y qué pasa? Acá tienen en el ápice de una caña fascículos de espiga, que son varias, ¿no? Estas espigas, fíjense, acá se ve, la misma característica se repite en Eleucine tristachia. Las espigas son unilaterales, no son como una espiga de trigo que tiene espiguillas a ambos lados, sino que están de un solo lado del eje de la espiga. Y en Eleucine tristachia las espigas son mucho más cortas y son 2 o 3. Eso es siempre así. Y acá son mucho más largas. Después, cuando están incluso maduras, empiezan a hacer una curvatura, o sea, como una sombrilla, ¿no? En Eleucine indica. ¿Por qué? Porque lógicamente eso, lo más probable es que se deba al peso de los granos, que a medida que va aumentando el peso de los granos, se van curvando hacia abajo. Que eso no pasa siempre. En algunas otras malezas que vamos a ver, no lo van a poder apreciar. ¿En? Cloris. Escuché Cloris, sí, exactamente. Bueno, las urocloas, Urocloa panicoides y Urocloa platifila, que yo si no me equivoco por acá tiene que haber de las dos, ¿no? Fíjense el ejemplo de lígula pestañosa, ¿no? Lo ven acá como si fuera un párpado con pestañas. Las urocloas tienen esa lígula que el género muchas veces está definido por este carácter. Ahora vamos a ver que en otro género hay una variabilidad, pero lógicamente en las dos especies van a ver esto. Pero estas dos sí son mucho más simpáticas porque tienen un carácter totalmente contrapuesto una de otra en el estado juvenil. ¿Esto cómo es? ¿Alguna característica que vean de esto? Crespa. Y esto, su nombre lo indica, es platifila, hojas planas, ¿no? Eso es donde a veces la nomenclatura botánica ayuda. A veces, por lo general complica, pero alguna vez ayuda. Y estas hojas son perfectamente planas. Entonces es la diferencia enorme entre los juveniles. Después de adulto, en la parte de las inflorescencias, lógicamente pertenecen al mismo género y se van a empezar a parecer un poquitito más. Fíjense que tienen estas así como parecidas al pastomiel. Las espigas son espigas unilaterales. Platifila es mucho más parecida al pastomiel que panicoides, porque panicoides es más ramificada, parece como incluso a veces la flor de un maíz. Pero en definitiva son así como espigas unilaterales. No se parecen del todo, se parecen un poquitito más que cuando son juveniles. Cuando son juveniles son inconfundibles. Una hoja totalmente crespa y otra hoja plana. Y si le miramos la lígula pestañosa ya sabemos dónde estamos y a partir de ahí podemos separarlo.
Acá es donde la lígula cambia, donde dijeron muy bien por ahí que era Chloris. Es Chloris ciliata y Chloris virgata. Fíjense acá la lígula, vamos a empezar por esta que es un poco más fácil de definir. Es una membrana pequeña, despareja, es bastante asimétrica, pero está en líneas generales entera, ¿no? Y fíjense acá es un mechoncito de pelos. Si tenemos un mechón de pelos en vez de una lígula, o sea, y esto se ve con la primera hoja. Agarran una hoja, van a ver que es muy chato todo, ¿no? Abren así y van a ver que hay un mechoncito de pelos. Eso se ve enseguida. Y frente a especies complicadas como Chloris ciliata y Chloris virgata, la verdad que necesitamos un diagnóstico rápido. Hay otras características en el estado reproductivo. Fíjense acá, las cañas tienen un fascículo de espigas en el ápice de las cañas. Son varias de esas espigas. Y hay una característica más. Acá le da el nombre, Chloris ciliata. Estas espiguillas son ciliadas, tienen como muchísimos pelos chiquititos. Y en Chloris virgata son aristas, más parecidas a las aristas como si fueran de un trigo, ¿no? Una arista que se ve, que mide más o menos 1 centímetro. Y nuevamente espigas unilaterales. Fíjense que acá está el eje de la espiga y las espiguillas están todas hacia un lado, ¿no? Pero bueno, viendo esto, lo anterior, digamos, esas espigas erectas así son bastante típicas de Chloris. Bueno, ¿qué viene? Bueno, nada, estamos llegando al final. Algunas consideraciones que puse acá, no son todas, son algunas. La primera es observar mucho. La segunda es observar mucho. Ahí vienen cuál es la tercera. Es imprescindible, o sea, no es magia, no es, digamos, ayúdense por los catálogos, llévense una lupa. Reentrénense, porque dejamos de usar la identificación de las malezas durante mucho tiempo porque no era necesario y así terminamos. Ustedes escuchando, yo teniendo que adaptar mi trabajo a lo que es la taxonomía clásica, si se quiere, a lo que es identificar las malezas, porque es un entrenamiento que los agrónomos perdimos. Entonces, en ese sentido, no hay fórmula mágica, sino que hay que reentrenarse un poco más. Agárrense de lo que puedan, realmente de lo que a ustedes los ayude, si es una percepción particular, algo del olor de la planta, etcétera, todo vale, está totalmente permitido. Y una última cosa es que nunca se pierdan la oportunidad de identificar una maleza, es decir, si no lo pueden resolver ustedes, las facultades lo hacen, y esto por favor no es propaganda ni mucho menos, las facultades lo hacen a un costo bajísimo, pero no se pierdan esa posibilidad, porque acá en Rosario supongo que lo pueden hacer, en la Facultad de Agronomía de la UBA también, en La Plata también, y en La Pampa supongo también. O sea, esto es mandar, no manden una plántula con 2 cotiledones, manden todo lo que puedan. Realmente el costo es muchas veces muy barato y no se queden con la duda, no se queden paranoicos de decir, no sé si esto que tengo acá, que son 5 plantitas, en 2 años me tapa el lote, ¿no? Resuélvanlo antes porque las herramientas están y bueno, pero sobre todo entrénense mucho en todo lo que es la observación. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Algunos ya hicieron preguntas durante la charla. No sé, vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Algún comentario de Ryegrass que están apareciendo manchones en lotes y vemos que no sé si van a crecer o no? Creo que van a crecer. ¿Algún comentario sobre eso? ¿Sobre cómo identificás? No, si va a seguir creciendo, si se va a dispersar. Sí, lo más probable es que sí. Yo lo que he visto en muchísimos lotes, ojo, yo no mato plantas, a mí las plantas me gustan, los que las matan son ustedes. O sea, no, esto es una aclaratoria al respecto de yo no tengo el manejo de los herbicidas ni nada de eso. Hay gente muy, muy importante en ese sentido. Lo que yo he visto en lotes de que una vez que entra el Ryegrass, es como que si no lo agarrás a tiempo, se expande. El biotipo Capilla del Señor, que es el biotipo resistente, en la zona mía está muy, muy presente y cada vez más. Obviamente desplaza al Ryegrass no resistente. Si te vas, qué sé yo lo he visto, en Campos del Oeste he visto todo Ryegrass no resistente, digamos, pero es una de las malezas más complejas que yo he visto en mi zona y el avance es increíble. Hablando de Ryegrass, bueno, yo soy de la zona sur y tenemos el problema de Ryegrass resistente y el tema de las hibridaciones de los nabos. ¿Vos estás trabajando en hacer algún tipo de identificación de Ryegrass o de
estos nabos que ya lamentablemente son resistentes hasta hormonales, así que... No, el tema de la identificación, es decir, identificar por algún carácter particular un biotipo resistente es prácticamente imposible, son exactamente iguales a los no resistentes desde ese punto de vista. La identificación surge porque no muere cuando se hace un control, si se hace un control bien hecho, es decir, ojo también, porque muchas veces el productor dice, nada, no lo controló, no lo mató, y pasó uno en un mosquito a 100 por el lote porque se tenía que ir a otro chacarero más grande, y bueno, muchas veces el control es deficiente, pero la realidad es que si estuvo bien hecho el trabajo y hay escape, es obvio que ahí hay un problema de resistencia. Es muy difícil identificar biotipos resistentes por alguna característica, es decir, que tenga un pelo más largo, un pelo más corto, son exactamente iguales, o sea, en ese sentido es prácticamente imposible. Pero bueno, se hace con la práctica, con las aplicaciones. Yo quería preguntar sobre los amaranthus, Sí. el híbrido y el palmieri. Sí. Un macho de palmieri, ¿puede haber polinización con el amaranthus híbridos? Nadie digamos, yo creo que nadie se ha ocupado todavía de estudiar eso. Son muy afines las especies. Habría que ver, lo que pasa es que acá habría que tener en cuenta el ADN, hacer una filogenia, a ver qué tan cercanas son las dos especies. Morfológicamente son idénticas. No significa que sean genéticamente parecidas, ¿no? No leí nada ni vi nada parecido, pero como pasar, todo puede pasar. Son del mismo género y son muy parecidas. No significa que sean compatibles. Eso es completamente distinto. Además, hay un montón de géneros que tienden mucho más a la hibridización que otros. O sea, las crucíferas sí son un problema con la hibridización. O sea, tenés las colzas con los nabos se mezclan, pero olímpicamente. Y ahí sí hay mucho más problema. No tengo no sé en este momento si ocurrió. Seguramente hay alguien que lo va a estar estudiando, porque al ser tan parecidas es muy probable también que ocurra, ¿no? Hasta ahora yo lo que vi, incluso los vi conviviendo, y vi palmeri y híbridus o quitensis bien definidos, pero no vi algo así como que me diga esto es un hijo de los dos. Eso no lo vi, pero sí puede ocurrir. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Francisco. Gracias a ustedes. Ha sido muy claro. Nos ha